Hola, muy buenas tardes o buenos días, depende del punto de vista. Gracias por asistir a la presentación del libro Huellas Emocionales, de aquí de nuestro querido Juan Antonio Fernández. Para mí es un placer estar aquí. Yo soy un orgulloso editor de Juan y, bueno, a mí me llevan muchas propuestas. Yo llamo al desarrollo personal el cajón desastre de la literatura moderna. Se publican muchos libros, mucho contenido, pero ¿qué valor tiene? Y Juan ha construido un libro que no es literatura, que no es un libro técnico, es un libro práctico. Y yo estoy muy orgulloso de él. He publicado muchos libros de desarrollo personal. También se llama un género de familia, de relaciones, de espiritualidad, de metafísica, si lo queréis decir, de psicología. Hay diferentes temáticas, ¿no? Y Juan lo que ha conseguido en el libro es daros información relevante y, sobre todo, retaros. Porque el desarrollo personal es una cuestión vuestra, es una elección, lo que queráis hacer o lo que no queráis hacer con vuestras emociones, vuestras habilidades, vuestro conocimiento, vuestra manera de vivir, es encontrar ese camino que nos haga vivir. Lo hablaba antes con Juan cuando estaba tomando un café, que un proceso terapéutico, si lo queremos definir de esa manera, o un proceso de autoconocimiento, de exploración, tiene que transformar. Porque si tú vas a terapia y sales, estás desahogado, te vuelcas, pero sigue tu vida igual, no hay transformación, no es un auténtico proceso. Y con este libro, que podéis utilizar en formato digital o en formato de papel, que yo aconsejo que tengáis un diario, un cuaderno a mano para que escribáis y veáis esa evolución, Juan nos propone, a través de un método un tanto curioso, del que ya hemos hablado muchas veces, exploraros. Como decimos, vernos desde fuera. Es un ejercicio complicado verse a uno desde fuera. Decir, ¿estoy en esta situación porque quiero? ¿Qué me pasa cuando estoy en esta situación? ¿Realmente por qué me estoy poniendo en esta situación? ¿Qué sistema de creencias tengo en mi interior? ¿Qué sistema de valores tengo en mi interior? ¿Digo una cosa y hago la contraria? Porque decir y hablar está muy fácil, pero actuar, moverse, ejecutar, elegir es complicado, y más en estos tiempos. Así que hoy lo que tenemos previsto, porque ya en las anteriores presentaciones hemos hablado mucho del método PET, es hablar de una cosa que parece que no se comprende, que es como una batidora, que son los valores. Yo me acuerdo en una presentación, una persona dijo, para mí tengo el valor del asco. ¿Asco es un valor? ¿El amor es un valor? ¿Cómo se comprende eso de amor como valor? A ver, realmente el amor sí representa un valor. Depende de muchas veces de cómo vemos esa parte, cómo definimos el amor. Lo importante es saber que para darle, digamos, importancia a algo, necesitamos saber qué es ese algo, en este caso el amor, y cómo lo identificamos. Es muy importante saber cómo definimos a través de los comportamientos específicos cómo es el amor, porque hay diversidad de amor y hay muchas formas de entenderlo. Claro, es el caos. Para uno es una cosa, para otro es otra cosa, y está alineado, por ejemplo, a otros valores, a un sistema de creencias, que también le vamos a dar hoy mucha importancia. ¿En qué creo? Hay creencias en ese proceso de socialización que todos vivimos cuando nos incorporamos a una comunidad, a un grupo, que me están limitando o me están haciendo actuar de una manera muy sistemática o me están, perdón por la expresión, jodiendo mi vida, porque me están poniendo siempre a repetir una vez, otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, las mismas experiencias que nos machacan por dentro y nos limitan, y como una gotita de agua, ¿no? Pam, pam, pam. Y nuestro proceso se estanca. Y cómo estas dos creencias y valores impactan en nuestras emociones, porque el libro al final es tratar de conocer esas emociones en las diferentes experiencias, ¿no, Juan?
Sí, lo que he tratado de plasmar en el libro es que a través de nuestras creencias, a través de nuestros valores, lo que terminamos es formando nuestra identidad, o sea, quién somos y lo que somos. Por lo tanto, es muy importante qué tipo de creencias tenemos dentro de nosotros y qué tipo de valores estamos trabajando continuamente. Porque los valores hay que entender también que van cambiando en función de los aprendizajes que vamos teniendo, en función de nuestras experiencias, los valores le vamos dando unos matices u otros. Entonces es importante saber qué creencias tenemos y qué valores están dentro de nosotros para seguir avanzando. Muchas veces las creencias que tenemos dentro no son propias. Muchas veces son heredadas de generaciones en generaciones, de cómo nos tenemos que comportar, qué tenemos que hacer, qué somos capaces de hacer, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Entonces, este libro lo que hace es un poco, digamos, autocrítica y autoconocimiento de si lo que realmente está dentro de mí es mío o lo quiero dentro de mí, y si no me gusta, tengo que cambiarlo. Voy a seguir, ya entramos a entrevista, preguntas puras y duras. ¿Cómo podemos identificar una creencia que nos está limitando? A ver, lo primero es el tipo de lenguaje que utilizamos. Es muy importante prestar mucha atención al tipo de lenguaje que se utiliza. Cuando estés hablando con una persona o tú mismo estás hablando contigo mismo, el tengo, el debo, el necesito, entonces eso lo que implica es que hay algo detrás que te está forzando a hacer esa situación o a querer esa situación. El y si pudiera hacerlo, y si lo hubiera hecho, eso te sigue limitando porque te genera la duda de si eres capaz de hacerlo o no. Entonces al final tienes que salir de tu zona de confort, tienes que seguir trabajando y no importa, a veces lo consigues, a veces no, pero sí que tienes que seguir trabajando y continuar esforzándote en eso. Entonces esas palabras sí que te dan una idea de que hay algo detrás que te está limitando porque no te estás sintiendo a gusto. La palabra correcta sería quiero hacerlo. No necesito hacerlo, o no tengo que hacerlo, o no debo de hacerlo. Sí, que ahí hay una obligación, ¿no? Claro, es algo detrás que te está obligando a que es como tienes que hacerlo por algo. No porque tú quieras, sino porque hay algo detrás a través de años y años de estar conviviendo con diferentes personas, pues que te va surgiendo esa necesidad de tener que hacerlo así. Sin embargo, tiene que partir de ti y decir, vale, pues ahora quiero hacerlo o quiero cambiarlo porque no me está llevando por el camino que yo quiero. Y cuando tenemos esa creencia de debo hacerlo, ¿qué emociones se nos activan? A ver, pueden ser muchas emociones, desde la ira, el miedo, la tristeza. Al final, yo suelo resumirlas en las emociones básicas, porque lo demás todos son construcciones mentales que nosotros estamos haciendo continuamente. No solo prestamos atención a las básicas, que van a ser momentáneas durante un tiempo y que solo van a perdurar si nosotros seguimos alimentándola a través de nuestros pensamientos, que la propia emoción en sí. Simplemente una emoción como la ira o la rabia o la tristeza te darán un momento puntual de un tiempo, pero son nuestros pensamientos los que continuamente están que esa tristeza siga o que esa ira siga y están alimentándola una y otra vez. Y cuando cambiamos ese, por poner un ejemplo, hay una palabra a mí del castellano que odio, que es el pero. Yo te puedo decir, qué buen libro has escrito, pero no continúo yo mi proceso. A ver. Ahí se activa ese bloqueo. Yo cambiaría ahí el pero por el además, ¿no? O como tú decías, qué bueno es tu libro y además estoy transformando mi día a día, ¿no? Estoy conjugando. Cuando cambio esa manera de hablar, en vez de, como tú decías antes, en vez de deber, quiero hacerlo. ¿Qué emociones activan? Cuando quieres, sí. Todas. Sobre todo las de sentirte que lo que estás haciendo es correcto, o que está bien, o que puede ir a mejor, o que por lo menos es quererte a ti mismo, partir de ahí, del amor propio, y dar todo lo que tienes, lo das. Eso va saliendo solo, poco a poco. Ya no tienes que estar pensando en satisfacer las necesidades que tenías anteriormente o que te hayas generado a través de distintas experiencias de tu vida. Pero sí que es cierto que es muy difícil llegar a esa conclusión si no sabes qué pasa o por qué te está pasando. Y con el libro lo que trato es de que tú puedas descubrir por ti mismo qué te está pasando o por qué se generó en su día esa emoción o qué la está alimentando para que una y otra vez la estés repitiendo en tu cabeza. Claro, ahí entramos al mantenimiento de unas creencias que generan un hábito y un sistema de vida.
¿Qué papel juegan ahí las emociones para mantenerlas? Porque hay a veces que como que estamos un poco dependientes o nos gusta, estamos drogodependientes, por ejemplo, del miedo o del asco, ¿no? Que entramos en ese bucle porque estamos cómodos con esa emoción que nos afecta negativamente. A ver, yo desde mi punto de vista es porque estamos viendo que la emoción lo que está haciendo es trabajar en nuestra contra. La vemos como algo desagradable. Sin embargo, para mí, después de varios años estudiando este tipo de emociones y pues eso, de buscar información e ir aprendiendo cosas, lo que he descubierto es que no es tanto lo que pensamos que son desagradables, sino que lo único que traen es información. Es información de lo que nos ha pasado anteriormente, de lo que nos está pasando y de lo que nos pueda pasar. Lo único que trata son información. O sea, para mí las emociones son neutras, salvo las emociones básicas que vas adquiriendo a lo largo, bueno, que naces con ellas. Mira, las emociones básicas naces con ellas. Sí, forma parte de nuestra especie. Claro es. Entonces, salvo esas, y esas van a durar lo que dure la emoción en ese momento, una vez que pase la experiencia, debería de dejar de hacer hincapié en nosotros. A partir de ahí, lo que estamos haciendo es alimentando una y otra vez y construyendo en nuestra cabeza lo que ha pasado, lo que está pasando o lo que va a pasar en un futuro. Y estamos dándole demasiadas vueltas a algo que ni siquiera sabemos qué va a pasar. Entonces, partiendo de las emociones básicas y metiéndonos en las construcciones, a partir de ahí, sabiendo que tienes la información y cómo y por qué, es más fácil afrontar la vida desde un punto de vista mucho más realista de lo que realmente está pasando. Vale, ya hemos identificado la creencia, la situación, estamos ya, lo tenemos todo, lo hemos escrito. Ahora, ¿cómo lo transformamos? Las creencias. Tienes que cuestionarte de dónde vienen. O sea, el primer paso es identificar qué sientes. Cuando tú identificas qué sientes, te aparece cómo te hace sentir lo que sientes. Es importante porque lo que estás pensando es lo que estás construyendo. Y una vez que estás en lo que estás construyendo, una vez que estás en lo que estás construyendo, ya sabes qué está alimentando. Ahí es donde tienes que empezar a ver a través de los comportamientos, porque las palabras van y vienen, pero los comportamientos están ahí, eso está presente. Y además es algo que es más espontáneo que lo que es una palabra que puedas estar expresando. Es a través de los comportamientos sabes si te estás comportando de la manera correcta o no, y tú lo percibes. Además, hay veces que lo percibes hasta inconscientemente, no lo percibes conscientemente. Entonces es importante identificar eso. ¿Qué comportamientos tengo aquí y qué creencias están apareciendo? Para eso es importante también saber qué es una creencia y qué es un valor. Porque si no sabemos qué es una creencia o qué es un valor, difícilmente vamos a saber dónde están las creencias o dónde están los valores. Ya que metes los valores, que es como la tercera pata que vamos a tratar hoy, porque creencias creo que es un concepto bastante contundente, ¿no? Se entiende bien. Pero, ¿qué es un valor? Los valores son los que nos guían, los que nos hacen tomar decisiones, los que nos empujan a tomar acción. Es como una especie de guía, un faro que nos ilumina y que nos lleva al camino que queremos. Son nuestros principios. ¿Qué valores existen? Por dar algunas palabras para comprenderlo, ¿no? Valores hay muchos. Está la lealtad, el amor, la amistad. No sé, que puede ser una lista muy grande de valores. Lo que sí es que hay que entender es que cada valor se interpreta de una manera y cada persona lo interpreta de una manera. Y a veces es donde se crean los mayores conflictos. O sea, yo puedo pensar que el amor es de una manera y otra persona puede pensar que el amor es de otra manera. Y a la hora de mostrárselo a la otra persona, cada uno lo va a expresar de una manera diferente. Entonces tienes que entender qué comportamientos específicos representan que esa persona te esté representando el amor a ti y cómo los das tú a esa persona. Para saber si verdaderamente lo estás haciendo. Porque muchas veces piensas eso, esta persona no me quiere porque no está haciendo esto. No está haciendo lo que tú no quieres, pero sí que puede estar haciendo lo que él sí quiere para demostrarte el amor. No sé si eso... Y cuando tú tienes un valor, por ejemplo el amor, pero tus comportamientos no están alineados a ese valor, aunque tú dices, yo eso lo quiero tener, ¿no? Ese valor, pero no lo estoy ejecutando, no está en mi comportamiento. Ahí hay un conflicto, ¿no? Porque hay a veces entramos
entre lo que creemos, lo que valoramos y lo que hacemos, ¿no? Ahí es donde entra la distorsión. Sí, porque las creencias y los valores están muy, muy vinculados, forman parte de las dos cosas y forman parte de quién eres realmente. Pero tienes que tener en cuenta que muchas de las creencias no te permiten a lo mejor expresarlo de la manera correcta o de la manera que tú quieres, porque te han enseñado que el amor hay que expresarlo así o hay que hacerlo así o hay que decir estas palabras para que la otra persona vea que las quieres, pero realmente no es así. Puedes querer a una persona y no saber cómo expresarlo o no encontrar las palabras adecuadas para poder hacerlo. Pero claro, ahí estamos hablando ya de la identidad, que es el conjunto, ¿no? La variable independiente. Ahí hay conflictos dentro de nuestra identidad, porque no la estamos construyendo en el camino que nosotros sentimos. Sí, porque al final lo que te digo, siempre arrastras patrones de conducta o patrones de aprendizajes que has tenido a lo largo de tu vida, que te han enseñado maestros, profesores, padres, abuelos, te enseñan una manera de enfrentarte que es la que conocen ellos. Pero realmente a lo mejor a ti no te está aportando o no te está, digamos, dando todo ese poder que tú deberías de tener de decidir por ti mismo, sino que ya te han inculcado que eso tiene que ser así, que tienes que hacerlo así, y a veces eso te está limitando. Te crea creencias de, pues no puedo, no lo voy a conseguir, soy incapaz, no soy suficiente. Todo ese tipo de creencias, eso se arrastra de generación en generación y es algo que tienes que trabajar. Al final tienes que darte cuenta y decir, ¿quiero esto o no lo quiero? Si no lo quiero, tengo que cambiar. ¿Y cómo enfrentar ahí el cambio? Porque muchas veces es el quid de la cuestión. Tengo todo el conocimiento, sé que me ocurre esto, sé que no estoy donde quiero estar, pero como que estoy adicto a mantenerme ahí por X creencias o por X valor o por no perder lo que ya tengo construido, ¿no? Y ahí es donde entra realmente el desafío, ¿no? En el cambiar la conducta, que muchas veces se dice esto del hábito de los 21 días, pero hay a veces que no llegamos a cumplir el desafío, nos limitamos y volvemos otra vez al principio. Y el proceso se estanca y no, por mucha información que tengas, no lo consigues. Ahí hay es realmente el quid de cualquier proceso, ¿no? Sí, a ver, la primera parte es darte cuenta de lo que está sucediendo. O sea, qué tipo de creencias están alimentando esa situación, qué tipo de valores están representando, en este caso, a mí me están representando de cara a los demás y a mí mismo. Entonces, una vez que te das cuenta y tienes esa información, que es parte del ejercicio que puedes encontrar dentro, lo que te permite es que desde ese enfoque, ¿vale?, tú lo puedas ver desde fuera. Hablábamos antes, es importante que toda la situación la veas desde fuera, que no la veas percibiendo esa emoción, porque si la ves percibiendo esa emoción, no te desvinculas. Pensamiento y emoción van juntas y no te desvinculas. Entonces necesitas separar el pensamiento de la emoción. La única manera es verlo desde fuera, ver la situación como si no fueras tú. Te ves a ti, pero como si fuera otra persona y simplemente tienes que escuchar qué pasa, qué comportamientos tienen, qué tipo de lenguaje utilizan, y una vez que estés toda esa situación, empiezas a comprender qué está pasando y por qué está pasando. Cuando tú entiendes el cómo lo fabricas, el por qué y el qué está pasando, es más fácil afrontar toda la situación. Eso te permite tener una visión más global y te permite afrontar la experiencia de otra manera. Y en ese proceso, porque estamos hablando mucho como individuo, ¿no? Yo conozco y tal, pero es muy importante tener compañeros de viaje, ¿no? Sí, para mí sí, necesitas siempre apoyarte en alguien. O sea, no puedes hacer algo solo. Necesitas a alguien que te guíe, que te diga qué tienes que hacer, cómo lo tienes que hacer, porque a veces te cuesta porque tenemos esa sensación y ese miedo, que para mí es muy importante. El miedo yo creo que es de las emociones que engloba todo. O sea, el miedo está presente en la mayoría de las emociones, pero sí que es cierto que tienes que partir desde esa base y quitarte ese miedo, salir de la zona de confort y decir, vale, ¿por qué no puedo vivir mejor o por qué no puedo disfrutar mejor de la vida? Y no estar pendiente de qué me está pasando o qué es lo que estoy arrastrando anteriormente. Claro, pero digo también, cuando digo compañero de viaje, que puede ser un profesional, que está muy recomendado y hay muchos procesos. Antes te comentaba que tengo una escritora en Valencia que hace terapia desde el ejercicio. Primero haces el ejercicio y luego ya conversas con la persona que, por así decirlo, te ha afrontado tu voluntad, ¿no? Haces el ejercicio, te motiva, te supera, luego te duchas
y va, también tengo un amigo que él hace terapia con psicotrópicos, que es muy de otra escuela. Hay gente que hace terapia muy cognitiva, muy artística, ¿no? Que también se expresa a través de la escritura, de la pintura, con los colores que usas y hay muchas maneras de hacerlo. Hay muchos profesionales y yo, es una recomendación que doy, que encontréis la metodología que mejor os ayuda a transformar lo que queréis transformar y lo que queréis cambiar. Pero también me refiero a la comunidad, ¿no? Porque tienes amigos, por ejemplo, que entrenas en el fútbol, tienes esa comunidad ahí. También está, por ejemplo, todos los que estamos hoy aquí para poder acompañarnos, la pareja, el marido, el padre, la madre, el primo, los amigos del colegio, cada uno en sus entornos, que tenemos varios entornos. También hay que colaborar o que te ayuden, porque ya no es cómo hacerlo, sino acompañar simplemente y livianamente, ¿no? Sí, claro, tienes que partir de la base que vivimos en sociedad y es importantísimo. Y cómo te relacionas con la gente depende mucho de cómo las emociones al final te afectan. Pero sí que tienes que entender que, o debemos de entender que como estamos relacionándonos con muchas personas, también tenemos que entender la parte de esa persona. Muchas veces lo que no hacemos es escuchar. No prestamos nada de atención a las palabras que están utilizando y muchas veces las palabras ya te están dando la información de qué está pasando con esa persona. Lo mejor es escuchar y siempre vamos a tratar de dar nuestro punto de vista, pero no deja de ser nuestro punto de vista. Y cuando damos nuestro punto de vista estamos metiendo nuestras creencias y nuestros valores. Entonces, por eso yo la parte del libro más importante para mí son las preguntas. Está hecho mucho a base de preguntas porque lo verdaderamente importante es la persona con la que estás trabajando. No yo. Yo puedo darle muchas opiniones, pero se las voy a dar desde mi punto de vista. Entonces necesito, en este caso no necesito, sino quiero, ¿vale? Pero la palabra sería, necesito que la persona trabaje sobre sus propias creencias, sus propios valores. Entonces es mejor que lo haga a base de preguntas que no a base de imponer mi punto de vista. Hay a veces que también se escuchan muchas conversaciones, ¿no? Que competimos desde el ego y hay una competencia a veces que es un poco insana, ¿no? Ayer, por ejemplo, ha venido el caso, se rompió uno del bar el brazo y estaba ahí con el cabestrillo, estaba un poco fastidiado y el otro compadre le dijo, pues yo me rompí la pierna y la pasé fatal, peor que tú. Y el otro estaba con el cabestrillo contándote que, oye, que estoy aquí y ahora, ¿no? Y competimos ahí a veces y también en la primera presentación a veces trabajamos mucho desde lo negativo, pero no trabajamos desde lo positivo, ¿no? O cuando competimos directamente. Pues me fui del viaje al Perú. Pues yo estuve en Argentina y me la pasé mejor. Hay como ciertas competitividades que limitan la escucha, ¿no? Más que yo me quiero expresar que lo pasa mejor o peor. Sobre todo a veces competimos mucho aquí en el mal, que no entiendo, es algo un poco adictivo, ¿no? Y ahí la relación no es escucha, no es una compresión, no, porque esto es un proceso, es un camino, hay que seguirle, nos movemos continuamente y hay a veces que con eso nos estamos pervirtiendo, ¿no? Sí, porque bueno, al final arrastramos ciertos patrones y ciertas creencias que nos están haciendo ver que necesitamos dar visibilidad a nuestra persona a través de otra gente o a través de ciertos comentarios o a través... Bueno, es una parte que llevamos dentro y no es algo que sea malo, pero bueno, hay que escuchar, prestar atención a la otra persona con la que estás hablando y prestarle tus 5 sentidos en ese momento de la conversación. Luego ya cada uno puede hacer lo que quiera, pero bueno, lo importante es que si estás hablando con una persona y te está contando algo, que primero le escuches y luego ya. Pero sí que es cierto que al final necesitamos que vernos reconocidos de alguna manera y terminamos queriendo ser más que la otra persona que está ahí. Y la otra parte que engloba la parte egoísta es el miedo. Siempre tienes miedo a que te vean como vulnerable, a que te vean que eres débil, porque la sociedad te lo ha planteado así. Si eres débil, pues malo. Entonces, esa parte del ego también está ahí para recordártelo continuamente. Claro, pero cuando nos referenciamos en el otro o nos sentimos incluidos, ahí hay una armonía que es muy sana, que nos da mucha riqueza en el desarrollo. Sí, además lo notas en la parte del cuerpo, lo notas muchísimo cuando estás bien ubicado en algún sitio, te encuentras a gusto, estás con las personas adecuadas, la sensación corporal cambia, totalmente distinta. Claro, somos una especie social y si no estamos incluidos en un grupo,
que hay veces que por incluirnos en un grupo nos forzamos a hacer cosas absolutamente deprimentes. En sociología, yo cuando estaba ahí en la carrera, había un experimento en el que eran 5 personas en el grupo y una venía de fuera y se les ponían 3 líneas, una corta, una media y una larga. Se le preguntaba, ¿cuál es la mediana? Y todo el mundo decía la pequeña, y el que venía de fuera decía la pequeña, para sentirse incluido, aunque era mentira. Y bueno, hay experimentos muy gores en el que, por ejemplo, por aquí empieza a salir humo y todos estamos compinchados y no nos movemos. La persona se queda, aunque vea que su supervivencia está en riesgo. Todo por imagen. Claro, sí, Actúa por lo que ves en otras personas. Y vivimos un mundo, yo creo que la época más caótica de la especie, ¿no? Y encima, yo creo que esto de que ya nos impone, parece que no hay reglas, se puede decir lo que quiera, se puede actuar de cualquier manera, todo va muy rápido, recibimos mogollón de estímulos, ya sea a través del móvil, a través de las experiencias, y parece que hay un caos en el que no hay una referencia, ¿no? De decir, como decía el bueno de Stefan Zweig, hay una fiebre y todo el mundo está en fiebre y lo único que puedes hacer es pasar en silencio y sin hacer ruido porque estamos teniendo ese condicionamiento pero sin reglas, que es ya la escala mayor, ¿no? Porque estamos perdiendo referencias familiares, referencias de quién es ahora que se usa mucho la palabra, un influyente, ¿no? Hay influencers que son muy perniciosos para lo que estamos viviendo. Entonces estamos perdiendo ese sistema, un poco como diría el bueno de Kant, de categorías. ¿Cómo enfrentamos eso desde...? Porque eso nos deja una situación de mucha vulnerabilidad y mucho miedo. Sí, al final estamos prestando mucha atención a todo lo que viene del exterior y apenas a lo que nosotros sentimos o lo que nosotros percibimos. Entonces yo creo que es importante y cada vez se está dando más, sí que es cierto, que el desarrollo personal es muy importante. O sea, cómo te quieres sentir, cómo quieres trabajar en ti mismo, qué quieres descubrir qué está pasando dentro de ti, es importante. Es importante. Y sí que la sociedad ahora mismo no acompaña porque estamos muy acelerados, muy revolucionados. Pero bueno, cada vez sí que está saliendo más gente del desarrollo personal, cada vez la gente se está interesando un poquito más en trabajar en la persona y creo que es importante. Yo voy a hacerle las últimas preguntas, estas son un poco para conocer un poco más a Juan, y luego os voy a pasar el micro, yo me levantáis la mano y preguntáis lo que queráis, que para eso es este espacio. Ya la primera pregunta es, ¿qué creencias? Porque escribir un libro no es una cosa baladí, es muy difícil y te desafía, ¿eh? Escribir en una página en blanco, hablamos mucho, pero ponerse ahí en la página en blanco es un reto mayúsculo. Y a veces eso nos desafía y nos transforma. Y la primera es, ¿qué creencias has cambiado escribiendo el libro? A ver, muchas. Yo no me había planteado nunca escribir. No se me había pasado ni por la cabeza. Entonces, bueno, te planteas muchas creencias que tienes que romper para no voy a ser capaz de hacerlo, no soy suficiente para hacerlo, no tengo los conocimientos necesarios para hacerlo. Al final terminas planteándote y rompiendo muchas creencias que ves que sí que es posible hacerlo. Pero para eso tienes que estar muy motivado en lo que estás haciendo y querer a toda costa hacerlo. Es importante. ¿Y qué valores has redescubierto dentro de ti? Vale. Pero los valores... Y le damos muchísima importancia. Y cuando has estado escribiendo el libro en ese proceso tan, porque es creativo, te pones a pensar que cuando lo corregíamos, pues esto lo quería expresar así, lo quería expresar de otra manera. Cuando estabas ahí delante del ordenador, ¿qué veías de ti? A ver, te pasan muchas cosas. Sobre todo es
con el tema del libro, lo que siempre he tratado de dar es el enfoque de que cada persona pueda digamos, trabajar él mismo sobre lo que le está pasando. Porque es algo que yo me he planteado muchas veces. O sea, ¿por qué tengo esto? ¿Por qué quiero cambiar esto? ¿Qué es lo que me lo está impidiendo? ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces sí que te mueve mucho, porque al final estás moviendo emociones que a lo mejor ni siquiera sabías que estaban ahí, pero salían espontáneamente y decías, ¿por qué? Entonces, a medida que vas trabajando, vas aprendiendo cosas, te vas dando cuenta de que muchas de las emociones salen porque en su día te dijeron esto es así o esto es así, pero no realmente porque tú lo sientes así. Entonces necesitas cambiar toda esa parte, y sí que te mueve muchísimo. Pues trabajar en tu persona te mueve muchísimo. Es algo que no muchas veces tienes miedo a ver qué va a pasar. O qué va a salir, si me va a gustar o no me va a gustar. Entonces, claro, si mejor me quedo donde estoy, no hago nada y bueno, voy pasando. Un día que decía si a ti te aprietan los zapatos, ¿a quién le duele? ¿Y qué haces? Aflojártelo. Pues si a ti las emociones no te necesitas trabajar en ellas. Ya ha nacido el niño, lo hemos presentado 3 veces, una en Navidad, otra en la sala del recreo el mes pasado y aquí. ¿Qué recuerdos te van a despertar? Pues es ver gente que te apoya, que está aquí y bueno, las opiniones que voy poco a poco recibiendo del libro, de cómo le ayuda o cómo le gusta o qué parte de la vida le puede ayudar. Para mí es importante. Pues ahora pasamos el turno de preguntas al público. ¿Quién tiene preguntas? Yo me levanto y ya voy pasando esto, ¿vale? Buenas, los conozco desde hace muchos años, porque somos familia, pero mi curiosidad es ¿en qué momento de tu vida parte esto de decir, jolín, voy a cambiar esto porque me ha pasado esto o porque necesito cambiar por algo? ¿En qué momento te surge decir, voy a plantearme hacer un libro o voy a cambiar? A ver, toda la idea surge a través de años y años. Decirte un momento concreto no sabría, pero sí que vas cambiando cuando vas viendo. A ver, yo he trabajado mucho con categorías inferiores en el deporte, he trabajado con categorías senior también, que sigo trabajando, y lo que te das cuenta es que muchas de las limitaciones se las crean ellos mismos. O sea, no las tienen, sino se las crean. Gente que compite muy bien entrenando, pero no compite jugando, porque tiene miedos, porque se le crea ansiedad, frustración, estrés. Entonces, todo eso muchas veces lo arrastras de todo lo que te enseñan. No sabes hacerlo, no lo intentes, no vas a poder, todo eso lo arrastras. Pero es que lo que me di cuenta cuando estaba trabajando con ellos es que no solo arrastras esa parte deportiva, sino que arrastras toda la parte personal que llevas hasta ese día. Entonces necesitas identificar todas esas partes y ver que puedes. O sea, que no puedas en este momento no significa que no puedes hacerlo después, sino que en este momento no reúnen las cualidades o las condiciones adecuadas para poder hacerlo. Hola. Yo, vamos, el libro no lo he leído, me interesaba por las emociones y tal. Y las emociones abarcan muchas cosas, ¿no? Me imagino cuando has tenido pérdidas familiares. Sí. En este caso es mi problema también. Y aparte, cuando estabas comenzando lo del conflicto, cuando tú tienes, aparte de los valores, tus ideas, y crees que estás haciéndolo bien por lo que tú crees, y te encuentras con personas o bien familiares, amigos o conocidos y tú crees que estás con tu razón, ¿no? Con tu razón. Y estás hablando normal, pero la otra persona quiere imponerte sus ideas. Y si es un amigo muy flojito, dice, bueno, paso, te veo en momentos puntuales y ya está. Pero cuando se refiere a familiares y que tienes que convivir con ellos o que
te tienes que juntar con ellos y entras en ese momento en que sus ideas no son las mías o en general, ¿cómo puede uno solucionar eso para no entrar en conflicto? No sé si me he explicado bien. Sí, correctamente. A ver, esa parte es complicada porque estás interfiriendo entre dos puntos de vista. Lo que sí tienes que prestar mucha atención es lo que te decía, escuchar el tipo de palabras que está utilizando y los comportamientos específicos que está utilizando en esa situación. Porque él tiene unas creencias y las está llevando. Sean buenas o malas, él está trabajando con sus creencias, con sus propias creencias. Y usted está trabajando con las mismas, con las suyas propias. Entonces, claro, es el conflicto de no llegar a un acuerdo entre sus creencias y las suyas. Es complicado porque es algo que tienes muy arraigado, lo tienes dentro de ti, pero sobre todo es complicado porque entiendes que si te tocan eso, te están tocando a ti mismo. Y si te tocan a ti mismo, eso ya mejor va. Por ejemplo, tengo muchas cosas, pero no voy a abarcar todo. Por ejemplo, con unas hermanas, que las vivencias han sido las mismas, las pérdidas han sido las mismas, luego cada una sus cosas. Y a lo mejor entras en un conflicto y dices, cuando ves que es ya que se hace el círculo vicioso, y dices, bueno, mira, vamos a dejarlo, vamos a dejar porque no llegamos. Y a lo mejor te dicen, no, pues no, ahora hay que hablarlo, cuando tú quieres no se va a parar. ¿Qué haces? A ver, que no, ¿Te tienes que ir o...? no, tienes que cambiar la forma de actuar. Por eso, si no cambia la forma de actuar, siempre es un ciclo. porque efectivamente entras en un ciclo y es un conflicto, claro. Claro, al final alguien tiene que ceder, eso es evidente, pero es por lo que te digo, estás trabajando tus creencias, él ya está trabajando las suyas y al final, si no quiere, una de las dos no quiere dar el brazo a torcer, es complicado. Pero tienes que entender que aunque haya tenido las mismas vivencias, no siempre se vive igual. Cada uno por dentro lo lleva de una manera, cada uno siente unas emociones y cada uno ha tenido otro tipo de experiencias que siguen alimentando esas. Entonces, necesitas entender esa parte, por qué lo está haciendo o qué quiere conseguir, porque al final quiere conseguir algo, es un objetivo, y luego qué quiero conseguir yo y qué estoy haciendo yo y entrar en un acuerdo. No hay más, o sea, si no quiere... Sí, es complicado. Complicado, pero por lo menos si entiendes la postura que tiene, te permite tener esa libertad de decir, vale, te entiendo, no lo comparto, ahí está, pero por lo menos te estoy entendiendo. No quiero crear más conflicto porque ya sé que tú buscas esto. Claro, es que es un conflicto, es como cuando juegas al ajedrez y dices, hablas, y dices, no, tengo que ganar. Es un poco, gracias. No. Un poco. Gracias a ti. ¿Más preguntas? ¿No tienes preguntas, Loli? Ah, Sí, un poco al hilo de lo que comentaba la señora, que por lo que yo te he entendido y por lo que he leído en el libro, supongo que la parte de autoconocimiento es importante en ese sentido, ¿no? Que si tú te conoces a ti misma, conoces tus creencias, tus valores, qué es lo que te guía, ¿no? Qué es lo que guía tu conducta, lo que guía tu propósito como persona y lo que te define, pues una vez que entiendes eso, pues también entiendes la contraparte, es decir, a la otra persona. Y desde el conocimiento tú puedes decidir, puedes aceptar lo que está sucediendo y decir, bueno, actúo de esta manera o actúo de otra. Y eso es mucho más gratificante que no entender qué estás haciendo tú, no entender si lo que estás haciendo tú es correcto o no, y entender que lo que hace la otra persona a lo mejor pues para ella es correctísimo y la está guiando en su manera de ser y en su manera de hacer, pero tú ya desde tu conocimiento, desde tu reflexión ya tienes otras herramientas para poder trabajar eso a nivel emocional. Es decir, que no te genere ese conflicto, que no te genere ese miedo, esas dudas, la frustración, la ira. Entonces eso ya lo puedes trabajar. Yo lo en el libro, porque el libro habla de un método, ¿no? Y habla de unas etapas. Entonces a mí me gustaría saber la parte de... ¿Por qué la parte de preguntas? ¿Vale? Y hablas también de 3 sistemas, para que nos comentaras un poco en qué influyen esos 3 sistemas a la hora de hacer el método. Me estoy oyendo yo muy bien. Sí, hablabas de la parte física, de la parte cognitiva, o sea, de los pensamientos, de la parte más emocional. Y a ver, hay una parte, nosotros nos movemos en 3 niveles de conciencia. Nos
nos vemos en la parte que yo he llamado zona de confort. Ahí es donde estamos siempre trabajando los patrones que normalmente conocemos y que tenemos. Luego nos movemos de la parte egoísta, donde queremos conseguir algo y no, nos da igual lo que pase, al final tenemos un objetivo y queremos conseguir algo. Y luego hablo desde una parte más generativa, más productiva, que es de donde deberíamos de tomar las decisiones. O sea, ¿qué estoy produciendo para que ambas partes salgan beneficiadas? No solo yo, o no solo me muevo en la zona de confort, sino que todas las partes estén beneficiadas ahí. Entonces hablo de esos 3 niveles. Y luego hay un cuarto nivel, que es el que más podemos sacar a través del libro, que es el nivel inconsciente. ¿Qué patrones llevamos arrastrando y cómo actuamos a través de esos patrones? Porque muchas veces las reacciones son tan espontáneas que lo que nos lleva es a reaccionar desde lo que conocemos, no desde la parte productiva, sino de lo que conocemos. Entonces eso viene ahí, y luego la parte de las preguntas que hacía referencia, todo lo he basado en las preguntas por lo mismo que digo. Yo cuando hablo de una emoción, explico un poco qué es la emoción, que en el libro hay 21 emociones escritas, las que considero que son más importantes. Entonces lo que hago es hablar un poquito de diferentes puntos de vista para que se vea que hay diferentes enfoques, pero todos van relacionados a algo, que es que está dentro de ti. O sea, toda la emoción, cómo la percibes y cómo la sientes, está dentro de ti. Entonces, las preguntas es simplemente para que tú vayas sacando respuestas de cómo la emoción la interpreto yo y cómo la llevo a cabo, para luego llevarla a la parte del ejercicio. Pues la parte del ejercicio, resumiéndolo un poquito, pues para no extendernos, es qué siento y qué me hace sentir eso. Lo que me hace sentir son lo que yo estoy reconstruyendo una y otra vez. Entonces, una vez que yo la tengo identificada, me desvinculo de la emoción y de lo que estoy pensando, de esos pensamientos, y ahí desde esa parte tengo que ser lo más productivo en qué tipo de comportamientos estoy viendo en todas las personas que si la situación solo va conmigo mismo, pues qué tipo de comportamientos tengo conmigo mismo. Y ahí veo qué creencias hay, veo qué valores hay y cómo los interpreto yo a través de los comportamientos. Y una vez que tengo eso, necesito entender que la situación es la que es. Necesito aceptar la situación. Si no la acepto, no puedo seguir trabajando. Entiendo la situación, no tengo por qué compartirla, pero sí aceptarla. Una vez que la acepto, necesito soltarla, necesito liberar. Pero antes de soltar y liberar, necesito perdonar lo que ha pasado. Si yo no perdono, claro, es difícil. Claro que es difícil, porque es que volvemos a lo mismo. Estamos viendo nuestra parte egoísta aquí. O sea, no quiero perdonar porque si no es como yo dar mi brazo a torcer o ser vulnerable o sentirme débil. No, yo perdono, suelto, no tengo por qué compartirlo, no tengo por qué volver a hablar con esa persona si no quiero, pero necesito soltarlo. Entonces no estás perdonando. Estás... Claro. Vale. Es más fácil perdonar cuando entiendes que la otra persona ha podido tener ciertos aprendizajes que le han llevado a tomar esa decisión. No es la propia persona en sí. No creo que vengamos tan malos como para hacer daño a otras personas, sino simplemente que al hablar poder de que las traiga. Bueno, primero, enhorabuena por el libro. Yo que no hace falta. Se me oye bien, ¿no? Se me oye bien. Perdón. Pues está en top. Yo me refiero, lo primero, enhorabuena por el libro y por estar aquí. Y mi pregunta es, cuando tú estás en pareja y sabes que estás repitiendo esquemas pero tú no quieres romper porque te sientes cómodo, pero luego te das cuenta cuando rompes, cuando ya pasa un tiempo, que de esas situaciones tú has tenido la culpa porque lo has perpetuado. ¿Cómo sales de ese ciclo? Pero que has tenido la culpa, ¿por qué has tenido la culpa? Porque tú estás viendo las banderas rojas, las red flag, tú las estás viendo, pero de allá de incendio.
Pero tú has seguido con esa... has seguido remando en esa relación, sabiendo que tienes... Sí, hay como lo que yo podía haber dicho, me piro, pero te has quedado. Y ese mismo esquema lo vas repitiendo en todas tus relaciones. ¿Cuándo te das cuenta de que tienes que cambiar y qué emoción es la que se te despierta? a ver, ahí hay muchas emociones. Te sientes culpable porque no eres capaz de aún sabiéndolo, quitarte esa situación. Porque eso lo sabes. Pero no eres capaz de hacerlo por las consecuencias, el miedo o lo que vaya a pasar después. Esa relación o tenías o creías que debías tenerla. No sé si he respondido. Ya pregunta para qué, ¿verdad? Te quería por el libro, Juan, y bueno, yo la verdad es que hace tiempo que lo tengo, pero no lo he estado ojeando, pero todavía no me lo he leído en profundidad. De lo que he visto, simplemente me quería hacer el comentario de, primeramente, me parece que la forma de escribir que tienes es muy limpia, muy clara, lenguaje, vocabulario súper sencillo. Veo que utilizas mucho la primera persona y la segunda persona. Eso hace que sea como un diálogo personal con el lector. Como si hablaras con el lector. Eso me parece muy bonito, porque parece como que tú hablarás a través del libro con el que lo lee. Y eso yo creo que hace que la lectura vaya a ser muy amena. Y luego veo también que eso se nota que has tenido que estudiar y mucho sobre muchos autores, porque veo aquí cosas relacionadas con Tao, con Nietzsche, con Buda, con Freud, y muchas referencias a muchos autores. Ellos me imagino que te habrán inspirado también a la hora de escribir. Y luego veo que también puede ser un libro de autoayuda, pero también tiene cargas filosóficas súper profundas. Entonces, a mí me gustaría leer un texto que me parece que es muy profundo y muy filosófico, que me ha encantado. Dice, todo en la vida es temporal, incluso las cosas buenas. Practica el desapego, a entender que nada es permanente. Puedes disfrutar de los momentos felices sin aferrarte a ellos. Aprecia lo que tienes mientras lo tienes, pero recuerda que también pueden irse. Muy bonito, la verdad es que precioso. Pero es que está salpicado todo el libro de estos elementos casi filosóficos de reflexión personal muy bonitos. Así que simplemente Con el libro lo que he tratado es de hacerlo, como decía, pues un lenguaje muy sencillo para que cualquier persona pueda acceder. Si empiezas a utilizar palabras técnicas o matices muy técnicos, al final no hay acceso a todo el mundo, que es lo que trataba con el libro, de acceder a todo el mundo. ¿Alguna pregunta más? Bien jugado, bien jugado. Bueno, en el libro tenéis el correo de Juan, porque yo sé que son temas delicados algunos, son temas muy íntimos, muy personales, y le podéis escribir, que para eso también está. Y una cosa también que decía del libro es que él no te trata de imponer nada, él te pone la emoción y no es
no es subjetivo de que la felicidad es así y punto pelota y porque lo digo yo y este es mi libro, sino que te da muchas vías para comprender qué es esa emoción, ¿no? Que como Juan dice es simplemente información que tenemos que saber jugar. Pues hasta aquí esto ha sido todo, amigos. Muchísimas gracias por llenar esta sala, por vuestras preguntas, por la participación. Espero que haya sido un evento enriquecedor. La web de la editorial, porque vamos a seguir trabajando, hay grupos de apoyo en la universidad con los que estamos contactando, porque creo que es importante que los grupos que hay tengan el libro, sobre todo universitarios que tienen en la Facultad de Psicología, que están abiertos a todo el mundo. Esta es en la Universidad Rey Juan Carlos. Estaremos en otras. Ahora va a firmar los libros. Yo como editor, porque vivimos un tiempo muy complicado de la publicación de libros. Se publican más de 150 libros al día. Es absurdo y es imposible, es imposible. Y os pido un favor, que es que vayáis a Amazon donde está el libro, aunque no lo hayáis comprado a través de ese canal, y le pongáis las estrellitas, porque Internet es matemática, entonces hay que generar que ese código se mueva. Eso os lo pido como editor, porque sigo creyendo en los lectores. Vosotros sois los mecenas de él y él os la aporta a vosotros. Es una relación, como decía el compañero, muy íntima, muy bonita. Y a las personas que nos veáis en directo en YouTube, que no han podido asistir a la presentación, espero que también hayan disfrutado del video. Y Juan, yo estoy un orgulloso editor. Sigue trabajando, sigue bancándotela, sigue dando lo mejor, porque este mundo lo necesita, y pido un fuerte aplauso para él. Bueno, nada, yo solo simplemente agradeceros vuestro tiempo y espero que os haya gustado y espero que el libro a todo el que lo lea le pueda ayudar y nada, si tenéis alguna duda ahí está el correo y si alguien necesita algo ahí está. Entonces, muchas gracias a todos.